Bueno, no sé qué ha pasado exactamente porque al llegar estaba muy bajo de batería y justo el cable que hemos enchufado no tenía batería, se ha apagado y ahora no está arrancando. Entonces pueden pasar muchas cosas. Primera, que el Mac se haya estropeado, lo cual es absurdo porque los Macs jamás se estropean, como ya sabéis, o eso dice Jobs. La segunda posibilidad es que esté cargando un poquito y que necesite cargar un poco porque lo había dejado yo demasiado seco. Vamos a comprobarlo y si no, no pasa nada. Y hacemos las cosas sin red, que tampoco... ¿Arranca algo? No, ¿no? Bueno, déjalo que cargue un rato y a ver si en un ratito... Y si no, no pasa nada. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente, os agradezco muchísimo la invitación a Publidisa. Tanto por invitarme, que efectivamente, pues en muchas cosas, muchos temas, muchas veces no estamos de acuerdo o se asume que no estamos de acuerdo, porque yo me he encontrado muchas apreciaciones en muchas ocasiones que no son del todo correctas y que simplemente se guían por la intuición o disparan un poco desde la cintura. Lo que más me suele ocurrir es que me tilden de enemigo de la propiedad intelectual, cosa absolutamente, radicalmente falsa. Es más, yo cobro de la propiedad intelectual y estoy muy contento con ello. Yo no soy ningún tipo de enemigo de la propiedad intelectual, simplemente creo que la forma de protegerla hoy en día pues tiene que ser relativamente diferente a como se hace ahora, ¿no? Y la segunda razón por la cual el segundo agradecimiento a Publidisa es por diseñar un logotipo y una cinta que hace juego perfecto con mi corbata, lo cual, pues desde el punto de vista de elegancia, pues oye, siempre queda muy bien, ¿no? Bueno, pues lo que pretendía hoy es hablaros de disrupción, y hablaros de disrupción tiene un punto bastante interesante, sobre todo si pensamos en que estamos metidos en un entorno enormemente disruptivo. O sea, estamos viviendo disrupciones constantemente, ¿no? Entonces lo que voy a pretender es haceros pensar sobre la disrupción. Las dos malas noticias: la primera es que no os traigo la solución a nada, ojalá la tuviera, y la segunda es que soy lo que se interpone entre vosotros y la comida. O sea, también tiene su punto complicado, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar es haceros pensar sobre disrupción, y para eso creo que la mejor forma... ¿Esto dice algo o no dice nada? No dice nada. Bueno, sin red. La mejor forma de haceros pensar sobre esto creo que es sacaros de vuestra zona de confort, llevaros a otros entornos, llevaros a otras industrias, ¿no? O sea, llevaros a otras industrias quiere decir pues que intentemos aprender de cómo la disrupción ha funcionado en esas otras industrias, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que hemos vivido realmente, ¿no? Y cuando intentemos entender cómo se reaccionó y qué tipo de fallos ocurrieron o qué tipo de cuestiones pues, no funcionaron a partir de eso, pues a lo mejor intentamos ponernos las pilas con nosotros mismos, ¿no? O sea, yo no voy a intentar evangelizaros sobre el mercado del libro y el mundo editorial porque realmente creo que estaría en una muy mala posición. Sabéis vosotros muchísimo más que yo, seguro que cualquiera de los asistentes a esta sala sabe muchísimo más que yo de ese tema, ¿no? Voy a empezar por un sector que nos toca relativamente cerca, ¿no? Que digamos que la bomba cae ahí al lado, la escuchamos muy bien. La prensa. ¿Qué os parece? ¿Qué está pasando en el entorno de la prensa? ¿Cómo se empezó a reaccionar? O sea, indudablemente la situación no es buena, ¿verdad? La situación es de crisis. La situación en este momento es bastante complicada, ¿no? ¿Cómo empezó la prensa a reaccionar con respecto a Internet y al canal de distribución electrónico? ¿Qué os parece? ¿Se puso de uñas? ¿Lo atacó de alguna manera? No parece, ¿verdad? La prensa cuando apareció el canal Internet, ¿qué hizo? ¿Verdad? Se sumaron, empezaron a competir para ver quién podía crear una edición online que tuviese un mínimo de sentido, ¿no? Que pues, de alguna manera pues, sirviese a aquellos usuarios que lo quisiesen leer por ahí, ¿no? Realmente lo tenían, hombre, pues relativamente fácil, ¿no? O sea, el producto ya era digital, ya se había producido digitalmente, ya estaba hecho, ¿no? Realmente lo que había que hacer era ponerlo ahí. Se pone ahí y ¿qué ocurre? Pues que nada, que efectivamente algunos lectores empiezan a entrar por ahí. A partir de ahí, ¿qué empieza a ocurrir? Quienes venden la publicidad que se supone que tiene que sustentar ese contenido, empiezan a, digamos, hacer algo de menos esa publicidad, a ir a los clientes y a seguir vendiendo aquello de lo cual realmente conseguían comisiones, ¿no? La publicidad en papel. Y sin embargo, la publicidad en Internet, entre que los clientes no la entendían muy bien y que pues, ellos tampoco se encontraban muy cómodos vendiéndola, era algo que se regalaba casi. Oye, si me compras más papel, pues te regalo esta parte de online. La parte de online se empezó a desvalorizar.
se empezó a considerar algo que, bueno, que realmente pues no era algo que aportase un gran valor. Con lo cual, pues al cabo de un rato, ¿qué pasa? Pues que tienes periódicos que son incapaces de financiarse con la publicidad online. Y que empiezan a protestar diciendo, es que Internet no da para vivir. Es que la redacción de papel sigue siendo rentable, pero la redacción de Internet no consigo que me genere lo que me tiene que generar. El suelo que soporta la redacción de Internet es muy fino y si pongo muchos recursos en él, ¡pum!, se me cae, ¿no? Esto es un problema importante. O sea, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que realmente está pasando? O sea, ¿es un problema de que hemos hecho algo mal y de que en algún momento nos hemos perdido y esto creo que se ha muerto del todo, ¿no? ¿Que en algún punto nos hemos perdido y hay algo que no sabemos hacer? Pues hombre, posiblemente sí, ¿no? O sea, lo que está pasando es que tenemos un contenido que está funcionando, que atrae atención, pero que cuando intentamos montar un modelo de negocio encima de él, no funciona. ¿Qué empiezan a hacer algunos medios? Aplicar la idea de la barrera de pago. Te planto una paywall, una barrera de pago, si no pasas por aquí, creas una cuenta, me das un usuario y una contraseña, no puedes entrar en mi medio. Aquí en España es muy conocido el caso del País. ¿Qué le pasó al País? No iba mal en Internet, cuando de repente implanta su paywall y automáticamente, ¿qué le ocurre? No solo cae muchísimo la lectura, sino que, mucho peor, mucho más peligroso, desaparece de los buscadores. Si tú tienes una barrera de pago, el que no puede entrar, lógicamente, ¿no?, es el robotito de Google. Y si no entra la arañita de Google, ¿qué pasa? Pues que no te indexa. Y si no te indexa, ¿qué pasa? Que cuando la gente busca información sobre lo que ha pasado en el mundo, no estás. Ya no eres parte de la conversación. Y si tú, como editor de un periódico, te encuentras con que ya no eres parte de la conversación, pues tu medio ha perdido toda la relevancia, ¿no? Esto es un problema bastante importante, ¿no? Un problema bastante gordo. Entonces, ¿qué hacen los siguientes que intentan poner barreras de pago? Hacen trampa. Digamos que las barreras de pago se llenan de agujeros. Por ejemplo, ¿habéis probado entrar en el Wall Street Journal a alguna noticia de las que tiene llavecita? Si intentáis entrar, veréis que lo único que veis son las primeras 4 o 5 líneas, ¿no? Haced una prueba curiosa. Tomad el titular de la noticia, marcadlo con el ratón, dadle a copiar, iros a Google, pegar el titular de la noticia y decirle a Google que busque. Como generalmente los periódicos electrónicos tienen una optimización de cara a motores de búsqueda bastante razonable, el primer resultado de búsqueda del titular será la noticia. ¿Qué pasa cuando clicáis en Google y entráis en el periódico a través de Google? Se salta la barrera de pago y os ofrece entera la noticia, lo cual sirve como truco del almendruco para poder leer el Wall Street Journal gratis, ¿no? Si estás dispuesto a que cada vez que encuentres una llavecita que te dice que no puedes leer más, pues vas a tener que coger eso, llevártelo a Google, copiarlo, pegarlo, no sé qué tal, pero si estás dispuesto, lo puedes hacer. Es un poco una cutrez, sobre todo si te vas a dedicar a leer el periódico de manera habitual, pero poder lo puedes hacer. ¿Por qué ocurre algo así? Pues ocurre algo así, nada. Estaba viejecita esta máquina, pero vamos, mal momento escogido para morirse, si se ha muerto ahora. ¿Por qué pasa algo así? Pues pasa algo así porque Wall Street Journal lo que han dicho es, ojo, barrera de pago sí, pero no quiero al motor de búsqueda fuera, porque entonces pierdo relevancia, y la relevancia es fundamental para un medio económico, que dicta un poco la agenda o aspira a ello, ¿no? Pues fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un tema de este tipo? Pues que adaptarse al medio online conlleva cosas muy diferentes, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Por qué, por ejemplo, pues, hay empresas que anuncian que se retiran de Facebook? O que pues porque no están sabiendo hacer la publicidad online, ¿no? Y si no sabes hacer publicidad online, lógicamente, pues la publicidad que haces no funciona, no convierte directamente o no tiene la calidad que tendría que tener, con lo cual no hay manera, ¿no? Entonces, fijaros qué tema más curioso, ¿no? Unas empresas que en principio no reaccionaron de manera negativa, se encuentran con que a pesar de no reaccionar de manera negativa, este tema les pasa por encima y no acaban de conseguir rentabilidad. Y llevamos varios EREs seguidos, uno en todos los diarios principales, alguno ha cerrado, etcétera, etcétera,
y todavía, ¿y quiénes son los periódicos que funcionan? ¿Quiénes son los medios que funcionan? Los nativos, los medios nativos, los que arrancan en Internet, y no todos, ¿no? Huffington Post no parece que le vaya nada mal, es otro tipo de periodismo, cuenta con otros costes, un montón de gente que quiere trabajar voluntariamente y de manera gratuita por poder publicar y acceder a un, digamos, altavoz, ¿no?, de este tipo. Es curioso, ¿no?, que esto haya cambiado hasta ese punto. Y todavía no ha aparecido una manera clara de rentabilizar los periódicos en la red. ¿Qué os parece Orbit en este sentido? Es un intento, ¿no? Ahora, ¿es un intento interesante? ¿O es algo que, ¿no?, supongo que lo habéis probado? Hombre, no está mal. Es muy parecida a la experiencia del papel. Se lee muy agradable, ¿no? Y está Pedro J. como loco promocionándolo en Twitter, ¿no? ¿Qué pasa con algo así? Pues que en realidad hay toda una generación de usuarios que cada vez que les hablas de periódico en papel, ¿qué dicen? Que no saben ni cómo cogerlo, que les resulta incómodo y que además no tiene sentido, porque si lo leen les parece que está en ello la noticia de ayer y si lo clican o lo intentan apretar en el papelito, aquello no se actualiza. Orbit sigue la misma filosofía. Quiere reflejar el papel para no perder al lector nostálgico, pero no incorpora muchísimas de las funciones que el lector empieza a pedir sí o sí. Como, por ejemplo, estar leyendo una noticia y querer comentarla. O estar leyendo una noticia y querer clicar en un vínculo para ampliar la información. No hay manera, de hecho no hay vínculos, ¿no? O querer leer una noticia y compartirla. Al principio no se podía compartir. De manera que, claro, tú no tenías ningún incentivo a intentar compartir algo que además, si alguien podía seguir tu vínculo, se iba a encontrar con una barrera de pago. Después de una conversación en Twitter con Pedro, decidió que iba a permitir que los primeros 3 enlaces que tú quisieses compartir en Twitter de Orbit generasen un enlace que podía, el que lo clicase, podía entrar libremente y leer esa noticia. Bueno, oye, está bien, es escuchar y adaptarte a algo. Ahora, o bien Orbit sigue ese camino de adaptación al mundo online, o estamos hablando de un producto para nostálgicos, realmente, ¿no? ¿Qué otra industria podríamos hablar, o qué otro ejemplo curioso podríamos adoptar? ¿Esto revivido o sigue muerto? ¿Nada? Nada. Bueno, pues seguimos sin presentación. Soy mucho más aburrido sin presentación, lo siento. ¿Qué tal? Algo que también nos cae aquí al lado. Enciclopedias. ¿Qué pasa con esto? Teníamos un líder de mercado absoluto en el mundo llamado Británica, ¿no? 200 años de liderazgo de mercado. Una historia brillantísima, un producto indudablemente bueno. ¿Qué ha pasado? No hace tanto tiempo, hace unos meses, anuncia que la edición de papel que se publicó, la última que se publicó, me parece que fue 2007, es la última que se publica en papel, que ya no va a haber más ediciones de papel. ¿Quién ha matado a Británica? Wikipedia no. Mejor sospechad de otro. ¿Quién ha matado a Británica realmente? A ver, hagamos de Agatha Christie. ¿Quién ha sido el asesino? ¿Un señor con nombre de puertas pero que vende ventanas? Exacto. Un tal Bill Gates, ¿no? Un tal Bill Gates que saca un producto llamado Encarta, que se va a ver a Británica, toca en la puerta y dice: hola, muy buenas, querría acceder a sus contenidos pagando por ello, porque los quiero meter en un CD enriqueciéndolos de una serie de maneras. Y Británica lo mira como si estuviera absolutamente loco y le dice: en un CD, olvídame, ese no es mi negocio. Mi negocio es crear unos libros preciosos, encuadernados en diferentes calidades y poniendo mi precio en función del encuadernado y del gramaje del papel, y que cuestan entre 1.600 y 2.200 euros cada uno en función de eso, del encuadernado, porque el contenido es el mismo, ¿no? Y dice que no. Ante lo cual, Microsoft, ¿qué hace? Pues se va a buscar otras enciclopedias y se encuentra, por ejemplo, pues una Colliers, se encuentra, por ejemplo, la Funk Wagnalls, que es una enciclopedia muy poquito conocida, se vendía en Seattle, en la zona de Seattle, en supermercados.
Hablamos de ese tipo de enciclopedia, que oye, no es por hacer de menos a nadie, pero no es exactamente la británica, ¿no? Consigue esos contenidos en licencia no exclusiva, los convierte a multimedia, invierte bastante en crear contenidos asociados a ello y saca un CD por $60. ¿Qué pasa? Que efectivamente se carga completamente la campaña de ventas y varias sucesivas de Británica. Y que cuando el vendedor de enciclopedias decía, pero hombre, no me va a comprar la enciclopedia, pero no tiene usted hijos, ¿cómo le va a ayudar en los deberes? Y dicen, no se preocupe, ya le ayudo yo en los deberes, con un CD en la manita. ¿Cómo reacciona Británica ante un producto así? ¿Qué dice? Eso no es mi competencia. Eso es otra historia. Eso no tiene nada que ver con mi producto. Eso no es riguroso. ¿Sabéis el famoso momento de horror diplomático cuando Jeb Bush, el gobernador del estado de Florida, recibe a los reyes de España y los saluda como soberanos de la República de España? Ahí queda eso. Pues eso era porque habían preparado sus asesores el discurso en Encarta. Y en Encarta, efectivamente, tengo la edición en la cual España aparecía como República de España. No porque hubiese un republicano allí metido tapadillo, no. No atribuyas a la conspiración lo que puede ser explicado por la estupidez. Hay más repúblicas que monarquías y, por lo tanto, copia-pega y rellenas y te equivocas, ¿no? Pues efectivamente era un error. Igual había un republicano tapadillo, no lo sabemos, pero vamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con algo así? Que efectivamente Encarta no era una gran enciclopedia, pero ¿qué pasa con la experiencia cliente? ¿Qué pasa cuando alguien quiere efectivamente? Ah, ha arrancado. Qué ilusión, no está, más que nada por saber que no está muerto, vamos. Pero bueno, ¿qué pasa con la experiencia cliente en este caso? ¿Qué ha ocurrido? Pues que claro, lo que dice Británica es, no te preocupes, esto no es competencia, esto no tiene rigor, esto no sé cuántos, tendrá un público que es el que no nos iba a comprar, porque no iba, si se gasta $60 no se iba a gastar 1.200 o 1.800 o 2.200, no se los iba a gastar, pero resulta que, oye, que a lo mejor pues está pegando y está empezando a vender más, pues no lo entiendo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el problema? El problema está en ponerte del otro lado, es empatía con el cliente. ¿Qué pasa cuando efectivamente empiezas a investigar y dices, a ver, cuando un usuario quiere buscar, está viendo las noticias y dicen, en Japón ha habido un tsunami. Japón, tsunami, interesante palabra esta, me voy a buscarla a mi británica. Llego aquí a donde tengo la británica. Empiezo a pasar libros, uno detrás de otro, con unas palabras sin sentido escritas en su lomo, hasta que alfabéticamente llego al punto en el cual está entre esas dos palabras, saco el tomo y busco S, 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 A, S, S, I, S, U, S, U, Suna, Sun, no viene tsunami. Vaya por Dios. Hombre, igual tienes el día intuitivo y se te ocurre que igual, oye, cuando lo escuchaste, en realidad el presentador dijo tsunami. Ah, es que tiene una T, vale, entonces me voy al otro tomo, la T, y empiezo, encuentro tsunami. Cuando lo encuentro, ¿qué me encuentro? Una definición académicamente correcta, y con suerte, en 3 de cada 12, 15 definiciones, me encuentro una foto. Oh, una foto. Ahora comparemos experiencia. Enchufo el ordenador, meto el CD, escribo Suna, y esto me dice, ¿no querrá decir tsunami? No, sí, hombre, claro, por supuesto, esto es lo que yo quería decir, ¿no? Clicas y te lleva a una página en la que te encuentras, ¿qué? Una definición que igual no es académicamente tan correcta, pero primero, que puedes copiar y pegar, como efectivamente todos hacen, ¿no? Para hacer los deberes. Que además resulta que le das un clic y aparece una infografía en la que se mueve, en la que aparece el hipocentro, y sube, y el epicentro, y no sé qué, y tal, y aparece la ola. Joder, pues, oye, el producto, ¿qué le ha pasado realmente? Ya, perfecto. Es que no se ve ahora la señal. ¿No pasa la señal? Allí ahora no se ve. Está como dos pantallas. Sí, sí, tiene que estar en dos pantallas. Debería estar en dos pantallas. Ahora está aquí pensando un segundito, pero ahora debería funcionar. Hop, hop, hop. Ahora sí. Este. Ahora pongo el USB. Vale. Ah, ¿esto hace falta poner? Sí, para que se vea en aquella pantalla. Ah, en aquella, con el USB.
Ah, mira, al final mejor no perder la fe. Sí, ya veo. No sé dónde está ahora mismo mi presentación. Aquí, ya está. Ahora mismo está. No toquemos nada. Ah, el sonido. Sí, sonido. Bueno, ha costado, pero al final tenemos presentación, ¿no? Muchísimas gracias. Este es para ti, ¿eh? Ese aplauso es para ti. Que quede claro. Bueno, ¿tenemos ratón? No. Bueno. Entonces, os decía, básicamente, que intentábamos hablar de esto, de disrupción, y que, por lo tanto, pues, disrupción, palabra muy rara que no aparece en el diccionario, lo que aparece es disruptiva, disruptivo, etcétera, ¿no? Que disrupción, sobre todo, surge pues, cuando tú tienes una convención aceptada y resulta que esa convención pues, se rompe y la visión a la que llegas con ella no está clara. No sabes exactamente a dónde quieres llegar, ¿no? Pasando muy rápido por lo que ya habíamos hablado, ¿no? Aquí hay un problema gordo, aquí hay una evidencia de disrupción, una generación de gente que efectivamente no sabe, no entiende cuál es la propuesta de valor del periódico, ¿no? Mientras tanto, la industria lo que dice es, no te preocupes, este periódico electrónico está bien, hay que tenerlo, hay que demostrar que somos modernos, pero esto es insustituible. Todos queremos leer así. Nadie en su sano juicio quiere leer en una pantalla. Por Dios, esto es mucho más cómodo, ¿no? Claro, y empezamos a tener pues, evidencias de que cuando los periódicos se van al mundo electrónico, pues surgen problemas culturales, no se entienden bien las redacciones digitales con las otras, ¿no? Empezamos a tener problemas de diversos tipos. Os hablaba, pues eso, las murallas de pago. Pues las murallas de pago como esta funcionan cuando funcionan. En realidad, muchas murallas de pago están creadas para eso, para poder entrar así, ¿no? Entonces, lo que tenemos es la evidencia de que las cosas pues, no están funcionando bien. Primero, los estudiantes de periodismo dicen que ellos no pagan. Es más, que no solo no pagan, sino que no pagan porque están convencidos de que si se crea un modelo de pago, alguien creará algo parecido gratis en otro sitio. Entonces, ¿para qué pagar? ¿No? Algo que funcione como sustitutivo, de alguna manera, ¿no? Si no es lo mismo. Aparecen modelos como Fixmedia, que está ahora creándose, es una startup española que está ahora financiándose, para poder crear capas sobre los periódicos, para poder corregirlos, cambiarlos, anotarlos, criticarlos, es decir, para añadir al periódico lo que el periódico no te está dando, la capa social, ¿no? Curioso. Aparecen también pues eso, modelos como este, ¿qué tal? ¿Qué pasa con Google News, Google Noticias? ¿Cómo reaccionan los editores ante Google Noticias? Así. Y dicen, se está aprovechando de mis contenidos, está usando mi propiedad intelectual. En realidad, ¿qué ocurre? Claro, que lo que te pone aquí, automáticamente y seleccionado por una máquina, como puede verse aquí, pues esto no es lo más correcto, esta asociación de ideas de la máquina entre Tita Cervera y la UE dará a España no sé cuánto, un año más, ¿no? Pero bueno, es una máquina, con lo cual echan la culpa a la máquina o al buggy. ¿Qué dicen los editores? No, es que claro, es que se está aprovechando de mis contenidos sin darme nada a cambio. Que me dé parte de lo que gana. Pues no sé si gana algo, yo aquí no veo nada de publicidad. Google News nunca ha tenido publicidad. ¿Qué es Google News? Una herramienta pensada para que llegue el usuario y haga una lectura rápida del periódico. Y sobre todo, ¿qué responde Google News a los editores de prensa cuando los editores de prensa dicen págame algo o dame mi parte? Ah, no, si no quieres, vete. Si no quieres estar aquí, tranquilamente, dímelo y yo te quito. Contestación, ah, no, porque entonces tengo menos visitas. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que en realidad Google lo que está haciendo es pagándote por parte de tus contenidos, máximo 3 líneas, con visitas. Una moneda que hasta ahora no sabíamos utilizar. Y si el periódico decide, me salgo de aquí, se le cae seguramente uno de sus mayores enviadores de visitas, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, tiempos duros, efectivamente, ya tenemos pues, algunas ciudades americanas en las que ya no hay periódico impreso, ¿no? Y tenemos pues, la evidencia de que la cosa pues, va complicada, ¿no? Prisa, Unedisa, Unidad Editorial, el Público, etcétera, ¿no? Y
Orbit, del que hemos hablado bastante. Cambiando de tema, pasando a las enciclopedias como estábamos hasta ahora, ¿no? Pues enciclopedias efectivamente ya no se publica después de 244 años y con todo lo que supone la disrupción fuerte que ha supuesto Encarta, ¿no? Encarta se carga efectivamente a Británica y le corta sus vías de financiación porque además era un producto que no dejaba de tener cierto glamour, si lo pensáis, pero esto Británica no lo ve, tarda muchísimo en reaccionar, ¿no? Y cuando ya Encarta está perfectamente bien asentada, ¿qué ocurre? ¿Dónde está Encarta hoy? Ah, que tampoco. Encarta también ha cerrado. Ya no existe Encarta. Línea de negocio cerrada por Microsoft. ¿Qué ha pasado? Que ha aparecido una enciclopedia editada ¿por quién? Por cualquiera. Eso no puede ser bueno. Anda, pues resulta que montan un sistema de supervisión que hace que efectivamente Wikipedia no solo sea hoy en día la mejor enciclopedia del mundo, la más completa, sino que además es, sin duda, la más actualizada. Hoy en día lo que se lleva es hacer la prueba del morbo. La prueba del morbo es estar viendo un telediario, escuchar la noticia de que alguien se ha muerto, irte a Wikipedia y encontrarte con que efectivamente ya aparece la fecha de su muerte, que es la del día de hoy. O sea, la única manera de conseguir actualizar Wikipedia con la fecha de muerte de alguien es matarlo tú mismo. Pones aquí, matas a la persona, mejor con algo que no haga ruido, no lo vaya a oír el vecino y lo actualice él, ¿no? Matas a alguien y rápidamente actualizas Wikipedia. Es la única manera. Es rapidísima. ¿Tiene errores Wikipedia? Sí. Efectivamente, algunos pasan a través del proceso de supervisión, pero es la mejor enciclopedia que hemos tenido nunca. ¿Y de qué vive, por cierto? De la donación graciosa de usuarios como yo, que le sacamos mucho partido y que cada vez que Wikipedia pide pasta, le soltamos pasta. Cada vez que Wikipedia pide dinero, le suelto 50 euros, porque le saco un partido bárbaro como profesor y como blogger, por lo tanto me parece normal devolver parte de ese valor. Y como yo, bastantes otros usuarios, ¿no? En realidad, a mí no paran de decirme que Internet es el mundo del todo gratis y yo no paro de pagar facturas en Internet, pero bueno, en fin. Más cuestiones curiosas, ¿no? O sea, aquí la pregunta fundamental me parece esta. 3 modelos distintos. Esto costaba entre 1.600 y 2.200 euros el producto. Esto costaba 60 dólares, 50 euritos aquí. ¿Esto cuesta? Estamos hablando de un proceso de destrucción de valor inducido por la tecnología. Estamos hablando de que la tecnología ha destruido valor. Y ojo, es una pregunta fundamental. O sea, indudablemente ha habido una destrucción de valor en los bolsillos de los señores que poseían esto. ¿Dónde se ha ido esa pasta? Show me the money. A los bolsillos de un señor llamado Bill Gates, ¿no? En su momento. Indudablemente ha habido una destrucción de valor en esta empresa cuando esta empresa encuentra que su producto ya no es competitivo, lo intenta vender regalándolo como incentivo para compra de un nuevo ordenador, etcétera, etcétera, y no lo consigue, y esto... ¿Ha habido una destrucción de valor? Sí. ¿O no? En sus bolsillos sí, pero ¿dónde está la pasta? ¿Se ha ido a dónde? Porque aquí ya no la encuentro fácilmente. El dueño de Wikipedia, dueño entre comillas, porque es una fundación sin ánimo de lucro, hombre, pues no vivirá mal, pero vive de sus conferencias, no del producto, ¿no? ¿Dónde está la pasta? En los bolsillos de los usuarios, encantados con un producto que efectivamente les soluciona sus necesidades muy bien, con gran nivel de actualización, y están todos muy contentos. Destrucción de valor, no migración de valor, a una base de usuarios enorme que encuentra un valor en este producto, ¿no? Ya hemos visto casos diferentes, ¿no? 2 casos diferentes con un nivel de entendimiento por parte del que es víctima de la disrupción muy distinto. El primer caso es intentar abrazar el cambio, el segundo caso es que ignorar el cambio, esto no va conmigo, ¿no? Vamos a ver otro. ¿Qué tal este de aquí? Imaginaros que vuestro producto, por el que lleváis años y años cobrando bastante dinero en virtud de 2 variables llamadas espacio y tiempo,
Si hablo más lejos, pago más. Si hablo más tiempo, pago más, ¿no? De repente aparece un producto sustitutivo en el cual, ¿qué ocurre? ¿Cómo son las reglas? Hable con donde hable y hable el tiempo que hable, el coste es 0 si hablo de Skype a Skype. ¿Cómo competir con algo así? Y de hecho parece que mal, ¿no? Porque efectivamente Skype se ha convertido hoy en día en la empresa de telecomunicaciones, si es que se le puede llamar así, que no es verdad, es una empresa tecnológica, que es líder absoluto en volumen de minutos internacionales y que es responsable de todo este dineral que las operadoras no han generado aquí porque se lo ha llevado Skype. No está mal, ¿no? ¿Cómo han reaccionado las operadoras? ¿Están muertecitas de hambre las pobres y pidiendo en una esquina? No, no. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó en España cuando apareció Skype? Misteriosamente algo que nunca se había podido ni plantear. Las operadoras decían, cuando alguien vivía en Estados Unidos, volvía de Estados Unidos y decía, oye, en Estados Unidos las llamadas locales tienen tarifa plana. La respuesta de las operadoras era, no, eso en España no se puede hacer. Porque es el carácter español, tú sabes, si a un español le das tarifa plana, levantaría el teléfono por la mañana y lo dejaría descolgado solo por fastidiar. Es que somos así. No es que los españoles somos así, somos malos, somos piratas, somos malvados, ¿no? Somos la picaresca y tal. Curioso, ¿no? De repente, después de aparecer Skype, ¿qué le pasa a las empresas de telefonía? Que descubren que si no ofrecen tarifa plana, el trasvase de usuarios hacia Skype para llamadas interurbanas, que era en aquel momento su principal volumen de facturación, iba a ser muy rápido. Con lo cual, ofrecen la tarifa plana y destruyen la propuesta de valor de Skype. Es decir, reducen el daño ¿a qué? ¿Quién usa Skype activamente hoy en día? Quien tiene un volumen importante de llamadas internacionales. Que sorry, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Efectivamente han perdido mucho, pero han hecho un control de daños. ¿Operando sobre qué? Sobre una variable muy específica, que es el producto, el precio del producto. No sé si os voy dando alguna pistilla con esto, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, otro sector completamente diferente. ¿Qué pasa con todo esto de aquí? El código abierto. Software libre, código abierto. Podríamos llamar, mucha gente dice, no, software libre porque es gratis. No, no necesariamente. SUSE, por ejemplo, vale dinero. Y lo que hace es convertir un producto en un servicio, ¿no? Por ejemplo, tú puedes comprarte un Linux o conseguirte un Linux descargándolo de aquí o de aquí, tal. Si quieres un SUSE, pues tendrías que pagar, porque en realidad, ¿por qué pagas? Pues no por el producto, no por la licencia, pero sí por el derecho al servicio técnico. Que si a tu camaleón le duele la cabeza, levantes un teléfono y hay un señor para, ¿no? Han convertido un producto en servicio, ¿no? Como hay editoriales, por ejemplo, cuyo valor añadido principal, ¿cuál es? No necesariamente el venderte el libro, sino el venderte un servicio que actualiza el libro constantemente y a mucha velocidad, porque ese entorno se mueve mucho, ¿no? Producto, servicio, ¿no? Transición. Hoy en día, el mejor navegador, posiblemente, es un producto de software libre. El mejor software para servidores es Apache, que es otro producto de software libre, o Nginx, que también es software libre. El mejor sistema operativo, o al menos el más estable, etcétera, 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 ¿no? Claro, esto no todo el mundo lo ve tan bien, ¿no? Hay quien lo ve pues, de una manera un poco más siniestra. Pero es que, claro, cuando te cae encima la disrupción, como bien sabemos, duele. ¿Qué tal otra industria? Esta más polémica. Aparece un chavalín de 16 años. Teníamos una botellita de agua por ahí, ¿no? Sí. Aparece un chavalín de 16 años y ¿qué dice? Se cambia desde su casa al dormitorio de la universidad, a la residencia de la universidad. Cuando llega ve que en su universidad internet no corre, sino que vuela, le encanta, es programador, se pasa 72 horitas sin dormir para crear una aplicación que le permita compartir música con sus amigos de la residencia. Hasta ese momento, ¿cómo se compartía música? Cogías unos cuantos CDs, te los llevabas a la habitación de tu compañero, de tu amigo de la residencia y te llevabas otros. No pasaba nada. No aparecía el FBI, no decía freeze, nada. Ningún problema.
Me llevo este CD, te traigo este otro. De repente a este hombre se le ocurre una forma de hacerlo más cómoda. ¿No? ¿Esperaba hacerse rico? No. ¿Esperaba cargarse la cadena de valor de una industria? En absoluto, ni se lo planteó. ¿Esperaba qué? Nada, cambiar música más cómodamente con sus amigos. ¿Qué ocurre con esto? Que se convierte en el proceso de difusión tecnológica más rápido de la historia. Es decir, en la incorporación, la curva de incorporación de usuarios es tan rápida que no tenemos evidencia de ninguna otra tecnología que haya superado semejante velocidad. O sea, paraos a pensar lo que es eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente se lanza como posesa a una tecnología cuya legalidad no estaba nada clara y si era discutible y que, no sé, ¿por qué? ¿Por qué se lanzan a semejante velocidad? La respuesta de la industria, ¿cuál fue? Ah, porque es gratis. La industria lo redujo todo a es que es gratis. Yo vendo este producto, vale 19 euros metido en una caja de plástico en una tienda, y cuando estos señores se conectan a esto, resulta que clican, viene el producto y no pagan nada, por lo tanto son ladrones. ¿Esto es correcto como razonamiento? ¿Era el gratis la principal propuesta de valor para un usuario en los primeros tiempos? Curiosamente, cuando lo investigas te encuentras que no, que la principal propuesta de valor era poder acceder a un catálogo musical ilimitado. Había muchísima gente que sabía que cuando iba a una tienda solo se encontraba como mucho un 2% de la música que había en el surtido que podía lógicamente alcanzar. Nadie busca la música de las cavernas, ni la música de... ¿no? Pero bueno, un 2%. Y de repente resulta que tú dices, ah, es que fíjate, me conecto aquí, busco la canción que sonaba el día la primera que pusieron después del vals, el día de mi boda, y yo soy un romántico y me acuerdo, y la encuentro, 3 versiones diferentes, una de ellas cantada en un sarao extrañísimo y con el cantante cantando encima de una mesa completamente borracho. Y ahí está la versión. Es el mejor catálogo que existe, algo que la industria nunca fue capaz de construir. Y los usuarios iban ahí a conseguir eso que no podían conseguir a través de la industria. A partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, el resto es historia, ¿no? O sea, este hombre pasó a ser considerado, pues, efectivamente, un gran innovador, un gran disruptor, y empezamos a entrar en la gran polémica de qué pasa con el modelo de negocio. Modelo de negocio que, por cierto, no ha variado poco, ¿eh? O sea, el primer modelo de negocio de la música, ¿cuál era? El primer modelo de negocio de la música me parece que estaba bastante claro. Si tú eras músico, te dedicabas a ir por el mundo tocando tu música y cobrabas de aquellos que escuchaban tu música en ese momento. Modelos de negocio alternativos, podías enseñar música. Modelos de negocio alternativos, podías ser sponsorizado, ¿no? Podías tener un mecenas, un sponsor. Yo tengo sponsor, cuidado, es un modelo alternativo, ¿no? Oye, funciona, puede funcionar, efectivamente, ¿no? No para todos, pero puede funcionar. ¿Qué pasa después? Empiezan a aparecer modelos alternativos pensados en la distribución de un producto físico. Ojo, no vendo música, vendo la forma de hacer esa música. Y aparece una compañía que, cuando tú vas con tu partitura, te la compras sí o sí, no tenía ni derecho a negarse, y te pagaba un fijo, y ese depósito quedaba hecho en la compañía y la compañía podía ganar todo lo que quisiera vendiendo copias de esa partitura. ¿Era un gran negocio? No, porque muchísima música que le llevaban nunca se vendía. Pero bueno, después llega la reina Ana con su estatuto, etcétera, etcétera. Pero fijaros cómo aquí ya empiezan a aparecer cosas curiosas, ¿no? Ya empezamos a tener inventores, innovadores, que lo que consiguen, ¿qué es? Meter al genio en la botella. Desvincular al músico o la música con el momento de su interpretación. Un momento interesantísimo en el cual el modelo de negocio empieza a asociarse ¿a qué? Al soporte físico. Y cuando el modelo de negocio se empieza a asociar al soporte físico, quien gana dinero aquí es quien hace el soporte físico, ¿no? Y además se lleva un margen bastante elevado porque esto es un proceso muy complejo.
hay que inyectar plástico, molturarlo, hay que hacer, no sé, un montón de cosas, un proceso industrial costoso para generar un producto que luego alguien tiene que meter en una funda, luego en una caja, luego en un camión, llevar a una tienda, poner en una estantería. Joder, eso vale mucha pasta, como bien sabéis. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que el creador se lleva en torno a un 10 y un 90 se lo lleva aquel que hace todo ese proceso. ¿Aportaba valor? Muchísimo. Sin ese proceso no había circulación, ni movimiento, ni forma de llegar al mercado. Aportaba un montón de valor. ¿Qué fue pasando aquí? Pues que pasamos a otro tipo de soportes, ¿no? ¿Qué pasó cuando llegó este soporte? A mí lo que más me deprime de este soporte es que si mi hija ve esto, se queda mirando con cara de ¿y esto qué es? Pero es que además si mi hija ve este objeto y este otro, no es capaz de vincularlos entre sí. Y me hace sentirme viejísimo, de verdad. O sea, ¿dónde está la relación entre esos dos objetos? Y por más que le preguntas, te puede llegar a decir, no, coges este y escribes aquí. Pero nada más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece este soporte? Que la industria reacciona así, diciendo que esto es terrible. Y toma esa etiqueta y la estampa en cada disco, diciendo que ni se te ocurra utilizar ese soporte para grabar música, porque eso va a matar a la música, ¿no? Es más, lo que ocurre también es que los propios músicos, ¿no? Como esto fue relativamente reciente, pero esto fue de hace bastantes años, ¿no? Los propios músicos protestan. Dicen, no, porque sustituís a los músicos por cintas y entonces tal, ¿no? ¿Qué pasa cada vez que hay una innovación? Pues cada vez que hay una innovación, como el vídeo doméstico, la industria siempre reacciona igual. Siempre reacciona diciendo que esto va a ser terrible, espantoso, que va a ser algo, vamos, el apocalipsis elevado al quinto jinete, ¿no? Esto es lo que, en realidad, es la misma reacción que cuando en plena revolución industrial, Ned Ludd y sus amiguitos se dedicaban a romper telares porque quitaban empleo, ¿no? Hombre, pues sí, pero hoy en día parece que el progreso ha llevado hacia otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con algo así? Pues que a base de reaccionar de esta manera, te cargas el modelo. ¿Qué es lo que rompe este modelo? ¿Es Napster y compañía? No, lo que rompe este modelo es una innovación de la propia industria. ¿Por qué la industria se metió aquí? ¿Qué dijeron? Ah, compradme esto porque suena mucho mejor. No se raya nunca. Es indestructible, como bien sabéis todos hoy. Un CD es indestructible, ¿no? Es indestructible, no se estropea, no se raya, suena mejor, ¿no? Razón por la cual te lo cobro más caro. ¿Cuál era la verdadera razón para pasarse a este soporte? Que se fabricaba mucho más barato. Si consigo fabricar mucho más barato y vendo mucho más caro, esto es un negocio maravilloso. Ahora, ¿qué viene con esto? En paralelo, las grabadoras de CD, los CDs vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. La disrupción la crea la propia industria, curiosamente, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué modelo vivimos? Ahora vivimos en un modelo curiosísimo, en el cual, por alguna razón, no sé, soy un criminal, ¿no? Estoy con el aspecto más patibulario que me esforcé para conseguir un aspecto patibulario, ¿no? Somos, no sé, y de repente resulta que estamos en un entorno en el cual lo que ocurre es que los usuarios lanzan campañas contra la industria, boicots. No compres productos durante todo marzo, porque tal, ¿no? Pero boicots que además, pues oye, tienen su punto, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a algo así? ¿Hasta qué punto puede equivocarse una industria como para llegar a una situación así? ¿No? ¿Qué pasa hoy? Pues hombre, que si te pones a analizarlo, la cadena de valor de la industria, ¿cuál es? Selecciona talento. Oye, no cualquiera puede cantar y ser comercializado, ¿no? Produce, graba, genera el soporte, lo distribuye y lo comercializa. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que hoy en día la selección de talento, cada día más preferimos buscar por internet, encontrarnos algo, ver si nos gusta o no y hacer la selección nosotros, o bien que sea la parte social la que hace la selección. ¿Qué están oyendo mis amigos? ¿Cuántos me gusta tiene?
cuántos enlaces entrantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta parte no consideramos que aporte valor. Producción, grabación y soporte. Pero hombre, por Dios, si hoy un músico se produce a sí mismo con un Mac, un micrófono medio bueno y una habitación en su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí realmente? Pues que si vemos este cacharrito tan mono, o las versiones más modernas, ¿cuánto vale esto? 300, 400, por ahí. No. ¿Cuánta música lleva como media un usuario en su iPad, en su iPod? 3.000 canciones, más o menos. Es la media que se dice que... Por lo tanto, ¿qué razonamiento hay que hacer aquí? Si caben 3.000 canciones en un iPod, no caben más. Si el usuario medio lleva 3.000 canciones en un iPod, ¿tenemos que deducir que el usuario medio se ha gastado 2.970 euros para llenar su iPod? Cuidado con vuestro iPod, porque es valiosísimo. Si os lo roban, menudo agujero. ¿No? No. En realidad, ¿cuánta de la música del mundo metida en todos los iPads del mundo proviene de la tienda iTunes? Un 5%. ¿No? Por lo tanto, ahí tenéis una incoherencia absoluta sobre la que nadie dice nada. ¿No? Entonces, el problema aquí es entender cómo se reacciona a una disrupción. Y hemos visto varias industrias en las que esto ha sucedido. Vamos a intentar empezar a deducir cosas, ¿no? A ver, primera cosa que parece que no se debe hacer. No parece muy conveniente intentar poner puertas al campo. No parece demasiado inteligente. Y ojo, que en la industria esta última de la que hemos hablado, yo he estado sentado con directivos que me han jurado y perjurado que se podía poner puertas al campo. Que en el campo hay alambradas, que en el campo hay puertas, que en el campo se puede vallar. Y por más que dices, mira, el símil no es correcto, y como experto en tecnología te aseguro que no se puede, te lo siguen negando. De verdad, cualquiera que os diga que puede poner un cerrojo para que vuestros contenidos no se puedan copiar, no se pueda acceder a ellos, miente. Y si ese cerrojo no es violado de alguna manera en un corto plazo, es sencillamente porque no generaba suficiente interés. Es así de cruel. Cuando hay interés, la tecnología cae. Siempre. No ha habido por ahora ni un caso en el que esto no ocurra. Entonces, ¿qué pasa con algo así? Pues primera conclusión, no parece muy inteligente poner puertas al campo. Segunda conclusión, no parece muy inteligente criminalizar a tus usuarios. No suena, pero bueno, da igual, ¿no? O sea, nunca robarías... You wouldn't shoot a policeman and then steal his helmet. You wouldn't go to the toilet in his helmet and then send it to the policeman's grieving widow and then steal it again. Downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences. No parece lo más inteligente, ¿no? Este es paródico, pero sabéis que lo sabía de verdad. Y lo sabía de verdad, no tan así, pero bueno, ¿no? Tampoco parece muy inteligente. ¿Qué pasa hoy en día? Cada vez que algunos personajes de la industria abren la boca, no es que suba el pan, es que tus clientes te odian más. Y por lo tanto, se alían hasta el punto de aliarse contra ti. O sea, no parece muy inteligente eso, ¿no? Considerar criminales a gente que está usando la tecnología. Tampoco parece muy inteligente no ponerte en el otro lado. Cuando sale una innovación, los primeros que la usan somos una panda frikis. Yo uso todo lo que sale porque doy clase de tecnología y tengo que entenderlo rápido. ¿Qué pasa? Que cuando la industria me ve, dice, bueno, esto es Enrique que es un friki, pero anda que no falta para que esto se extienda. ¿Dónde están los errores de este razonamiento? Primer error, si soy un friki y me esfuerzo por innovar de cara al producto que tú vendes, es que seguramente soy un friki al que tu producto le importa bastante. O sea, yo leo por encima de 50 libros al año y compro muchos más. Tengo la confianza de que por estar en mi estantería va a llegar de alguna manera el conocimiento, ciencia infusa. Compro un montón de libros y los compro, todos. Y del primero al último. O sea, mi única razón para descargarme un libro de algún sitio extraño es que no sea capaz de encontrarlo, pero rarísimo que lo haga. No solo compro un montón de libros, sino que además
convenzo a mi madre, que también lee mucho, para que pruebe a usar ese cacharrito, que de verdad que no lo traigo hoy en el bolsillo porque viniese hoy aquí, lo llevo siempre aquí. Este vive en este bolsillo, ¿vale? Mi madre se encuentra con que de repente resulta que, por el hecho de tener este cacharrito, se puede llevar todos los libros encima, le pesa menos que un libro, y además, cada vez que lo saca del bolso y se pone a leer, alguien a su lado dice: ¡ay, señora, qué moderna! Mi madre más feliz que una perdiz, ¿no? Pues claro, mi madre me achaca, me echa la culpa y me dice: es que claro, me has metido en este lío, pero es que los libros son casi tan caros como en el papel. Resultado, le compro de los libros. Porque además mi madre no usa el ordenador. Con lo cual, ¿qué hace? Oye, Quique, que he visto un libro muy mono, muy majo, que lo está leyendo no sé quién. Vale, allá va, ¿no? Curioso. Propuesta de valor, mi madre ya no es tan friki, yo sí. Entonces, cuando tus clientes más frikis y más consumidores de tu producto se cambian, eso es mucho más que una señal de alarma, aunque te parezca que la difusión de la tecnología va lenta. Si la propuesta de valor es adecuada, nos cambiamos todos. ¿Por qué leo aquí? Aparte de que sea más ligerito y que lleve muchos libros, ¿qué razones se os ocurren? Es más, ¿por qué compro en Amazon? Claro, soy un académico. Para mí, leer aquí, ¿qué quiere decir? Yo soy el típico que deja los libros hechos un asco de subrayados, de tal. Mis subrayados aquí, ¿qué hacen? Lo pincho al ordenador, se van al ordenador y los puedo copiar y pegar en mis presentaciones, en mis esto, tal. Joder, más cómodo no puede ser. Y por otro lado, ¿qué otra cosa me pasa? Soy blogger. Cada vez que hablo de un libro en Twitter, en mi blog, etcétera, ¿qué hago? Enlazo a la página de Amazon y a partir de ese momento resulta que todo aquel que a través de mi vínculo entra en Amazon, ¿qué le pasa? Que me retribuye a mí. Resultado neto, en mi cuenta de Amazon figuran como en este momento un flotante de unos 200 euritos. Por lo tanto, mis libros están totalmente subvencionados. ¿Mi incentivo para comprar en otro sitio? Nulo. Fijaros qué forma de componer ecosistema. Ahí hay que darle una vuelta, pensar en friki, situarnos en ese lado. Otra clave: nadie nos va a ayudar. No nos ayuda nadie. No contéis con la ayuda de otros, no, tenemos que discurrir nosotros mismos. Hoy en día, si gritas que te estás ahogando, lo único que te responden es: ¿cómo que ayuda? Ya no se dice ayuda, ahora se dice F1. ¿No? Entonces, como veis, el panorama no es ninguna delicia, pero hombre, hay posibilidades. Hay una librería en Harvard que ha conseguido combinar lo mejor del mundo digital con lo mejor del mundo físico. Y que si tú quieres cualquier libro y lo quieres en papel, te vas allí y efectivamente pues puedes desde conseguirlo porque tiene un servicio que te lo consigue, hasta imprimirlo en el momento, etcétera, etcétera. Y ha dado un montón de vueltas como las ventas de esta librería, pues efectivamente han ido creciendo con con doble dígito, de año a año desde que implantó este tipo de sistemas, o más bien desde que implantó este tipo de mentalidad. Lo otro que hay que tener en cuenta, pues que lógicamente lo que tienes que hacer es pensar en modo online, pensar en modo búsquedas, cómo optimizas tus búsquedas, cómo haces tu publicidad, SEO, SEM, cómo mides tus analíticas, fundamental, nadie puede estar en la red si no tiene unas analíticas sólidas. En vuestro negocio todos vais a estar en la red, del primero al último, la última librería de la esquina del barrio más pequeño que se os ocurra. Todos vamos a estar en la red y todos vamos a tener un componente social en la red que se desarrolla con estas cosas: SEO, SEM, analíticas y Community Management, las 4 patas fundamentales. O tienes la mentalidad puesta aquí, aunque al principio te parezca que los retornos son escasos, o no vamos a ningún sitio. Sencillamente no podemos buscar resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y otra cita un poco más tal, de un jugador de hockey canadiense: el resultado, o sea, el éxito no es el resultado de la combustión espontánea. Tienes que ser tú el que te prendas fuego a ti mismo. Y era un poquito la serie de cosas que os quería comentar, ¿no? O sea, al final, ¿a qué se reduce todo esto? Pues a que si descubres que tu modelo de negocio hoy en día es un caballo muerto, que estás sentado en un caballo muerto, lo que muchas industrias han hecho hasta ahora son cosas como, por ejemplo, pues esperar a ver si revive,
intentar usar un látigo mejor, amenazar al caballo con despedirlo, nombrar un comité de estudio sobre los caballos muertos, visitar otros países para ver cómo se montan los caballos muertos allí, intentar cambiar las leyes para reclasificar los caballos muertos como vivos inmóviles, ¿no? Juntar varios caballos muertos en una reata a ver si, oye, ¿no? Subvencionarlos a los caballos muertos, no sé, promocionarlos como supervisores de otros caballos. Al final, ¿a qué llegamos? A que la única cosa que se puede hacer es desmontar y cambiarse de caballo, ¿no? Y era un poquito lo que os quería comentar hoy sobre la disrupción. Como veis, las referencias a vuestro mercado han sido muy escasas, limitadas a lo personal, a mis hábitos personales como pedazo de friki que me pongo aquí en el escaparate para enseñarme, oye, qué friki es este tío, pero poco más. No he querido entrar en vuestra industria porque creo de verdad que sabéis mucho más que yo, pero encantadísimo de entrar en las preguntas. Ahora será una conversación absolutamente igual a igual en ese sentido. Yo os plantearé mi punto de vista y vosotros el vuestro en función de vuestro expertise en la industria, que tenéis mucho más que yo. Lo que he intentado es pintaros las piezas del puzzle, y la pieza que falta en el medio no sois ni más ni menos que vosotros mismos. Lo que os toca es intentar encajar ahí. El entorno no se cambia. No puedes protestar contra el entorno es parte, es una variable que no se puede cambiar, ¿no? Entonces, pues hay que encajar en él, ¿no? ¿Hasta qué punto nos vemos listos para esto? Si nos vemos listos para esto, fenomenal. Si no, me temo que lo que os toca, pues ya sabéis lo que es, ponernos las pilas. Dudas, preguntas, aclaraciones, las que queráis. La presentación, por supuesto, también disponible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Y mil disculpas por los problemas iniciales. Tengo que renovar mi maquinita. Muy bien. Quizás yo, no sé si una pregunta, una cosa que me comentaba hace poco un cliente en una visita. Estábamos hablando, no sé si se saben las palabras que decía Lara, el fundador de Planeta, a propósito de lo que es el trabajo de un editor, ¿no? Decía, un editor no es más que una persona que pone en contacto a alguien que quiere contar algo, llámese un autor, con alguien que quiere leerlo o recibirlo, llámese un lector, ¿no? Y me decía un cliente hace poco una cosa que me hizo mucha gracia, me dijo, entonces, el día que la gente se ponga a contar historias en Facebook, ¿no? Ya no tenemos nada que hacer, ¿no? En fin, yo creo que tú has dado un poco en la clave en una cosa que no solamente es propia del sector editorial, que tiene que ver con otros sectores, como has dicho, de la música, la prensa, etcétera, que es el cambio de venta de un bien físico, de un producto por un servicio, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es en el que los editores quizás deben trabajar más, ¿no? El hecho de que el modelo de negocio ya no está solo en vender una serie de hojas encuadernadas en una tienda, sino que hay que vender un servicio, a encontrar quién está dispuesto a pagar por ello, ¿no? En ese sentido es donde va un poco la pregunta, ¿hasta qué punto crees que es absolutamente fundamental la especialización? Porque eso es lo que yo creo que mucha gente entra en duda, efectivamente, por una cosa que tú has dicho antes que pasaba con Wikipedia, que llega un momento en que como no te especialices, alguien va a ser capaz de hacerlo mejor que tú y gratis. Yo creo que, Internet es, sin duda, normalmente cuando pensamos en Internet nos obsesionamos con el volumen, muchas páginas vistas, mucha atención generada, mucho impacto, mucho movimiento. Ojo, Internet es el gran creador de nichos, es fantástico como creador de nichos. Tú puedes juntar en Internet, la primera idea que tuvo Piero Mitjar, el de eBay, voy a juntar en un sitio a los frikis que se dediquen, que era su novia en aquel momento, que se dediquen a coleccionar dispensadores de caramelitos pez. ¿Cuánta gente conocéis que coleccione dispensadores de caramelitos pez? Yo nadie. No puede haber muchos. Son una banda frikis. Pues resulta que eran suficientes como para justificar que se crease un sitio para poder subastar dispensadores de caramelitos pez y ya que estamos, otras cosas, ¿no? Pero el volumen principal al principio era eso. Entonces, la especialización en Internet tiene enormes posibilidades, sobre todo si partimos de la base de que el cliente no es intrínsecamente perverso. O sea, yo os juro que cuando pienso en una librería tengo un montón de evocaciones positivas. No tengo la menor intención, ni gana, ni de
provocar la disrupción a ese modelo. Me encanta una librería, me encanta el olor del papel, me encanta tocar libros. Hay libreros con los que me he relacionado en mi vida que eran encantadores, que me podían aconsejar fantásticamente bien. No soy intrínsecamente malvado. No quiero provocar que las librerías cierren y que se pierdan puestos. No. Si una librería me aporta valor, sigo yendo a ella. Puede ser vía especialización, puede ser vía servicio, puede ser incluso vía producto, porque siendo un friki como soy, me encantaría comprarme un facsímil de la primera edición del Origen de las especies de Darwin y seguramente estaría dispuesto a pagar bastante por ello y a ir a una librería que me aconsejase sobre cuál es la buena. Hay nichos de todo tipo. Y no creo que todo sea servicio, creo que el producto permanece durante bastante tiempo. Porter, que es un pedazo de estratega, dice que los sectores en declive, y el papel, nos pongamos como nos pongamos, es un sector generacionalmente en declive, generan muchísimas oportunidades a quien las sabe aprovechar. Al final tendremos que aceptar que el papel fue el mejor medio para transmitir información del siglo pasado y que hoy en día tecnológicamente ha sido superado. ¿Quiere decir que ya no se puede vivir del papel? No. Es más, queda mucho tiempo para vivir del papel, pero hay que adaptarse a muchas cosas. Especialización es una de las claves. Muy bien, gracias Enrique. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, como ahora vamos a tener bueno, ya hay una pregunta de Abel. Lucía. ¿Me acerco yo o acercamos el micro? Bueno, acercamos el micro así se entera el resto. Sí. En el entorno que planteas, sí. ¿Dónde situamos los derechos de autoría? ¿En manos de la industria, de los representantes del propio autor, o ya no son necesarios? Yo creo que los derechos de autor, en cierto sentido, creo que son absolutamente necesarios. Creo que es no solo necesario que existan, sino que además es necesario que exista alguien que controle cómo funcionan. Es decir, yo como autor no soy capaz de controlar todos los usos de mi obra, ¿no? Pero en muchos casos lo que nos encontraremos es que nos iremos a modelos de muchísima más flexibilidad. Es decir, lo que te vas a encontrar seguramente es que la mejor forma de promover el que los derechos de autor funcionen es ofreciendo muchísima flexibilidad a aquel que quiere llegar al producto. Lo que le digo a la gente en el mundo de la música, y en vuestra industria me faltaría expertise para decíroslo, en el mundo de la música lo que vengo a decirle a las empresas, que curiosamente pues, no nos llevamos tan mal y me preguntan estas cosas, bueno, algunas veces sí nos llevamos mal, pero lo que vengo a decirles es, mira, si tú quieres evitar que la gente se salte los derechos de autor y descargue de plataformas peregrinas por ahí, lo que tienes que hacer no es perseguirlas y enfrentarte con ellos. Lo que tienes que hacer es ofrecerles mercado, mercado y mercado. Es decir, cuando yo quiera conseguir una canción, un disco, lo que sea, y me encuentre que a 2 clics de ratón tengo una posibilidad para, pues por ejemplo, encontrarla en una plataforma en la que pago una tarifa plana y no pago por copia. Otra posibilidad para un micropago que yo considero razonable. Y una posibilidad gratuita financiada con publicidad. Cuando tenga las 3 posibilidades, seguramente el incentivo que tengo para irme a una plataforma irregular va a ser nulo. ¿Seguirá yendo gente a esa plataforma? Sí, sin duda, pero no eran nuestros clientes, es decir, no nos iban a pagar en ningún caso. Por lo tanto, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el mundo de las películas, que es más complejo? Lo que tengo que aspirar es a que mi producto esté muy disponible, enormemente disponible, generándome derechos de autor de alguna de las maneras. Porque la gente que efectivamente decide no pagarme y se va a bajárselo a Pirate Bay de turno, ese no es mi cliente y lo mejor que puedo sacar de él, ¿qué es? Ruido, que lo comente, que lo comunique, que forme parte de la moda, del tal. Ya que no me paga, por lo menos que me pague en atención, ¿no? Entonces, ¿cómo se busca la gestión de los derechos de autor? Pues flexibilizándola lo más posible y eso sí, controlándola, aplicando toda la metodología posible para poder controlarla. Pero no creo que, o sea, creo que la clave está ahí, no está en volverse policía. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos?
Muy bien, bueno, pues gracias Enrique, A vosotros. agradecer una vez más tu presencia.